traducción exacta, no hay una traducción exacta. No sé si ya estamos en el aire. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Che. El tema de hoy tiene que ver con el federalismo. Están con nosotros Ramón Peralta, que es un español, y el doctor William Herrera Áñez, abogado, especialista en la Constitución. Te pediría que te quedaras un tiempo con nosotros para ver esto, cómo se desarrolla, qué es el federalismo, sirve. Venezuela es federal y mirá. Argentina es federal y mirá. Brasil es federal y mirá cómo están. ¿Y Estados Unidos? Ahí sí. ¿México? México es federal y mira, pero en Estados Unidos funciona. Bueno. Por acá no funciona. Vale la pena seguir insistiendo en el federalismo. Para eso no estoy emitiendo un juicio de valor, sino estoy viendo, lo pongo como una especie de interrogante para ver si vos, con las exposiciones que van a dar estos dos caballeros, por ahí te llevan algo. Es fundamental eso hoy, para la construcción de un pueblo. Debe de saber el cómo debe de manejarse y cómo debe de administrarse y cómo se debe organizar políticamente. Este es el aporte que hacemos nosotros desde Tumpa, obviamente, para que vos te lleves algo. Esa es la historia. Ramón, gracias por estar acá, muy amable. Bienvenido. Gracias a ti por invitarme. Qué gusto, ya sabes que yo soy un amigo de Santa Cruz. Yo dirigí aquí una maestría hace ya 6 años, en Derecho Constitucional y Autonomías. Y bueno, ya la verdad es que hacía tiempo que no venía y bueno, ahora en una de estas giras iberoamericanas que puedo hacer en verano, cuando es el verano en España, pues Santa Cruz es, digamos, mi plataforma de entrada, ¿no? Siempre, ¿no? Santa Cruz, en un mundo así globalizado donde se han reducido las distancias tanto, ¿no? Pues para mí siempre es un placer estar aquí en Santa Cruz, que es una ciudad, digamos, hospitalaria, que ha crecido enormemente, que se ha convertido en el centro de Sudamérica, ¿no? de un modo u otro, ¿no? Y que además representa la nueva Bolivia y es de donde pueden salir muchas de estas ideas renovadoras y progresivas para, digamos, un concepto que se utilizó aquí, que es eso de la refundación de Bolivia, acuérdense. Pues está todavía por rematar esa refundación. Vamos a ver, el doctor William Herrera Áñez, gracias por estar acá, muy amable. Gracias, soy de Tumba, a la orden. A la orden, a la orden. Es corto, conoce mucho, pero es corto del lugar, no vas a creer que abunda mucho. Empezamos con el invitado, con el ex colonizador, porque dice que no es colonizador español. No, para nada. No, es que sí, ese es uno de los mitos decimonónicos que determinados grupos semisecretos, digamos, extendieron por el subcontinente iberoamericano, ¿no? Es decir, y que es un poco insultante para los mismos hispanoamericanos, ¿no? Decir que aquí llegaron unos señores y robaron y mataron, ¿verdad? Pero es que eso es falso. Aquí se fundó una civilización hispanoamericana con cientos de ciudades, instituciones, una cultura en muchos ámbitos, y todo eso, ¿eso qué es? Eso no existe. Eso es lo que existe, de verdad. Ya. Se crearon nuevas sociedades, ese no es el tema un gran espacio que podríamos discutirlo, pero no es el caso, ¿no? Sirve como introducción. Sí. Sirve como introducción al tema. No, pero hay que puntualizar, sobre todo para la verdad histórica. Lo que pasa es que si yo te retruco en eso, se nos va y no hablamos del federalismo. Claro. Entonces, pero tiene que ver con esto, como vamos a ver, tiene que ver con esto. Sí, pero no me gustaría ahondarme en eso porque si no es largo. Y por ahí no tiene mucho. El asunto es cómo nos administramos. Estamos de acuerdo, ¿no? Cómo nos administramos hoy. El problema, ¿no? Y vos, y siempre se bate esto del federalismo, acá desde del siglo XIX. Se fundó un partido federalista en Santa Cruz en la década de, no sé, recuerdo, 70, 80, en aquellas décadas. O sea, siempre está por ahí el federalismo, son países federales en Sudamérica, Brasil, Argentina. Sí. ¿No? ¿Puede funcionar en Bolivia para vos? Yo quiero hablar sobre ese tema, sí, el federalismo, el federalismo iberoamericano. ¿Y por qué eso tiene su traducción en Bolivia? Pero concretamente en Bolivia, ¿podría funcionar? Pero es que el federalismo, hay 4 federalismos en Iberoamérica. Uno rioplatense, que es quizás el inicial, otro mexicano, otro gran colombiano y otro brasileño posterior, ya no digamos añadido, ¿no? Y entonces, las formas federativas son las propias del ámbito iberoamericano, de organización político-territorial. ¿Por qué? Porque es lo que heredan de la estructura anterior, esa de la que tú hablabas.
¿Qué era este territorio desde las Rocosas hasta la Patagonia hasta 1810? Básicamente una sucesión de ciudades autónomas, con sus cabildos, con su zona de influencia. Y esa fue la base, de luego, de la emancipación posterior de principios del siglo XIX. ¿En qué se basó? En cabildos territoriales. Era una realidad federativa, es decir, no se llamaba así entonces, lógicamente, pero no era una realidad centralista, como yo he oído a veces, que el centralismo venía de la península del rey. No, es que no es así. España ha sido una realidad federativa casi siempre, una monarquía federativa. Hasta que los Borbones intentaron cambiarlo, ¿no? Pero realmente, ¿de dónde viene? De hecho, ahora España es una realidad de regiones, digamos, federadas en forma de comunidades autónomas, ¿no? ¿De dónde viene el centralismo? Lo hemos apuntado antes. Viene de la Revolución Francesa y del jacobinismo, que crearon un modelo de Estado hipercentralizado en una capital. Y eso es lo que algunos políticos, élites políticas hispanoamericanas, copiaron, repitieron, pues digamos que entre 1830 y 1870 más o menos. Ahí es donde están las bases de estados centralistas. Y hubo una grave pugna entre federalistas y centralistas. Tú conoces el caso argentino. Es decir, ¿quiénes eran los federalistas argentinos? Eran los propios, los criollos, los auténticos, los naturales de ahí. Frente a los centralistas, ¿que quién eran? Esos que se habían investido de pseudo-ilustración, afrancesamiento, que querían hacer de Buenos Aires una especie de París, centralizar el poder, someter los territorios, y ahí fue la lucha entre federales y centralistas. Y unitarios. Unitarios, bueno, centralistas, ¿no? Y los federales representaban el verdadero espíritu hispanoamericano, el espíritu criollo mestizo. Ellos lo representaban y ganaron, aunque luego esto fue defraudado a partir de 1860 en ese devenir falseado del federalismo que tú apuntabas en Argentina, pero en su origen Artigas, Rosas, de Oribe, Dorrego, todos esos eran caudillos federales que hicieron la naturaleza propia del Estado argentino. Y eso es lo que llega hasta Bolivia, porque Bolivia era parte del virreinato rioplatense, ¿no? Eso es lo que era Bolivia en aquel momento. Y Bolivia era un compuesto alto peruano rioplatense, digamos, ¿no? Donde pugnaban estas dos tendencias, por, digamos, construir un Estado, digamos, a partir de 1820, ¿no? Y al final triunfó una opción muy centralizadora. ¿Por qué? Porque se impuso una élite, digamos, jacobina afrancesada en un momento determinado. Había que copiar el modelo que estaba de moda, modelo bonapartista, y se copió tal cual, ignorando la realidad histórica, territorial, cultural del territorio. Porque Bolivia, es decir, Alto Perú y Santa Cruz, digamos, era una realidad de territorios históricos, una ciudad histórica y su área de influencia, que habían sido gobernaciones o intendencias, y en Bolivia hay 6 territorios históricos, diría yo, ¿no? Son La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, ¿no? Santa Cruz y luego Mojos, Beni, digamos. Y luego Tarija, luego se añadió Tarija, ¿no? Que se incorporó al Estado boliviano, ¿no? Esos son los territorios históricos de naturaleza federal, en su origen, que podían haber sido el mismo camino que Argentina, perfectamente. Al final se impuso la idea centralizadora, que al final devino en un centralismo paceño, ¿no? Al empezar el siglo XX. Y esa realidad sigue latente, sigue latente. Después voy a preguntarte algo. Quisiera ver cuál es el punto de vista del doctor William respecto de No, coincidimos. No, sí, ya sé, pero ¿cuál es su opinión? Si viene, la pregunta que hacía era si va el federalismo en Bolivia. Claro. A ver, el problema es que no hemos profundizado, no hemos saltado a la autonomía. Es decir, estamos en un Estado autonómico, estamos en una mezcla. La verdad es que constitucionalmente hablando se habla de un Estado que somos unitario, con autonomía, y eso de ahí genera una serie de confusiones, conceptuales que no dejan de entorpecer al final del día cuando uno quiere entender exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos.
El tema yo comparto el análisis que hace Ramón. Evidentemente nosotros nacemos, digamos, antes de la independencia éramos de alguna manera comunidades autónomas, cabildo y toda esa cosa, particularmente de Santa Cruz. El oriente boliviano incluso dependábamos nosotros mucho más cerca a Paraguay, a Asunción, con Unión Floyd Chávez, a Buenos Aires que a Perú, donde estaba el otro virreinato, ¿no es cierto? Y además nosotros, digamos, tenemos mucho más vínculos, hay un hilo conductor mucho más próximo hacia todo lo que es Brasil, Paraguay y Buenos Aires, que hacia, digamos, en este caso, el mundo andino, el Alto Perú y todas esas cosas. Porque nosotros no tenemos, en principio, ninguna vinculación con los aymaras, con los quechuas, estamos lejos de ellos, culturalmente hablando estamos lejos, somos una cultura totalmente independiente, de alguna manera nacemos así. Obviamente que ahora ya por la migración hay una fuerte influencia, digamos, andina en Santa Cruz, ¿no es cierto? Hemos visto el otro día el aniversario de La Paz, cómo han bailado, cuántos grupos organizados festejaban, que están en su derecho de hacerlo y son bien recibidos, pero digamos, originalmente nosotros nacemos a la vida republicana o antes de la república como comunidades totalmente independientes, autónomas, como cabildo, lo que decía Javier. Perfecto, yo estoy de acuerdo en eso. De modo que ahora, ¿dónde estamos? Y tu pregunta, ¿vamos a hacer un federalismo? Pareciera que sí, porque estamos en una etapa intermedia. Claro, hay un centralismo muy fuerte, muy duro, centralismo, presidencialismo, caudillismo, hay una serie de ismos ahí entre medio que son los que no nos dejan avanzar, sobre todo a nosotros, pero creo que por el peso específico, el peso económico, el peso poblacional que tenemos, por la cantidad de gente, recursos, todas esas cosas, en algún momento a nosotros nos convendría de alguna manera un federalismo siempre y cuando, por supuesto, eso esté acompañado de recursos económicos, porque al final, a la conclusión que yo he llegado, independientemente del sistema político que esté funcionando, el tema es quién maneja los recursos económicos. O sea, presidencialismo, parlamentarismo, federalismo, autonomía, lo que sea, si no hay recursos económicos, el que maneje los recursos económicos define de alguna manera qué sistema político se va a imponer y cómo lo hace funcionar. Puede venir mañana el diablo de presidente, si hay plata va a funcionar, si no hay plata no va a funcionar. O sea, a ver si me explico. Por sí sola la estructura, el diseño político institucional pareciera ser que no es suficiente. Decíamos de alguna manera al principio, ¿por qué funciona el federalismo en Estados Unidos? Porque hay recursos. ¿Por qué no funciona en México? Problemas de recursos. ¿Por qué no funciona en Brasil? ¿Por qué no funciona como debería funcionar en Argentina? Relativamente, tampoco vamos a ser tan negativistas. No, de acuerdo, pero digamos el éxito del federalismo ¿dónde está? En Estados Unidos. Acá? Bueno, hay que ser tan negativo. Yo creo que en México hay una estructura federal muy asentada en cuanto a organización del territorio, de recursos. Es evidente que Estados Unidos tiene un Producto Interior Bruto mucho mayor que el de México, claro, y eso influye, ¿no? Pero vamos, es decir, el federalismo argentino es verdad que se ha deteriorado en cuanto a una progresiva centralización, pero también hay tendencias en Argentina que quieren establecer un federalismo fiscal más estricto, ¿no? Más real. Porque esa es la base de la cuestión fiscal, ¿no? Yo creo que mi análisis como ciudadano iberoamericano, que a mí me gusta denominarme como ciudadano iberoamericano cuando cruzo el Atlántico, para que te aceptemos, ciudadano iberoamericano, Hay que ser ciudadano del mundo ahora. No, el mundo eso no significa nada. Yo, ciudadano iberoamericano, que es una cosa concreta, en un espacio común, un gran espacio, una región. Una cultura. Una cultura, ¿no? Sí. Porque esa es la verdad. Decirles que una cultura se expresa de una manera importante en el idioma. Es decir, un idioma no es solamente llamar esto mesa, es una manera de interpretar el mundo. Es que esto es muy importante. Los lingüistas del siglo XX lo han destacado enormemente, ¿no? Entonces, como ciudadano iberoamericano, y mi opinión sobre Bolivia en concreto, ya, ¿no? Aquí se ha avanzado mucho en lo que llevamos de siglo XXI, en descentralización municipal, regional, ¿no? Yo creo que se ha avanzado bastante. Se ha conseguido hacer electivas las gobernaciones. Se ha conseguido llamar gobernación y no prefectura, que eso sí que era una denominación hipercentralista. Ya. El prefecto y la prefectura, eso está copiado de la Revolución Francesa, directamente el jefe del gobierno que quita y pone a sus peones en los territorios, ¿no? Pues aquí se está restaurando la identidad propia iberoamericana del territorio, es decir, gobernador y electo y electivo, y municipios autónomos. Pero aún falta mucho. Hay un deterioro del centralismo progresivo
cuya culminación debe ser la estructura federal y pasar del Estado plurinacional a la Federación Boliviana. Esa sería la culminación de este proceso y que sería mucho más auténtico. Yo creo que se va a llegar, se va a llegar a eso. Y se va poco a poco recorriendo ese camino. Se han creado gobernaciones con un cierto nivel de autonomía. Bien es verdad que el proceso autonómico se inició en Bolivia con mucho entusiasmo, pero quizás con poca capacidad estratégica, porque se aprobaron esos estatutos, incluso por referéndums multitudinarios, antes de aprobarse la Constitución. Craso error, en mi opinión, porque la Constitución, que en mi opinión es una Constitución muy mejorable, es una Constitución de partido, no consensuada, de un partido frente al resto, con muchas irregularidades en su aprobación, pues ahí se impuso un modelo que era contrario a ese grado de autonomía aprobado previamente en varios departamentos. Y claro, esos estatutos tuvieron que adaptarse a la Constitución porque es la norma fundamental del Estado. Entonces, claro, una norma inferior se ajusta a la superior. Y fueron, lógicamente, pues reducidos en su ámbito competencial, etcétera, hasta este punto. Pero ese impulso ahí está, ahí ha quedado. Y en mi opinión, sinceramente, para mí, autonomía territorial en Bolivia real significa federación. Verdadera autonomía de los territorios, que es el concepto histórico integrado en su territorio y en su espacio cultural. ¿Por qué razón, excepto México, que vos has nombrado, que puede aparecer como el país que más ha profundizado en el federalismo? No comparto, pero bueno, te doy esa... Hombre, no siendo negativos, hay que ser positivo en la vida. Me gusta hablar en positivo. Pero yo estoy haciendo un análisis, yo no estoy haciendo una conversación de boliche para decir que yo quiero ser positivo. Si el análisis no te da, pues no te da, porque si no, no le voy a decir a la gente que da cuando no da. Pero no es tan inexistente ese federalismo. Está escrito. La pregunta que te hago, y le hago a él también, ¿por qué se copió la Constitución francesa y no la Constitución norteamericana, que también en parte se ha copiado, pero menos el federalismo, que sí es llevado en los Estados Unidos? Hay una suerte de explicación histórica que originalmente en parte el federalismo se lo imponía cuando habían grandes territorios por un problema de manejo de espacio territorial. Estados Unidos es un territorio muy grande, Rusia también en su momento, México es grande, ¿no es cierto? Brasil es inmensamente grande, entonces este concepto originalmente de federalismo estaba de alguna manera, digamos así, recomendado para estos grandes territorios, ¿no es cierto? Y nosotros como Estado hemos sido relativamente pequeños, relativamente pequeños comparando con algunos países de Europa, Japón, claro. Que yo conozco Japón, el territorio de Japón es un poquito más grande que el territorio de Santa Cruz. Y si a eso uno le quita las montañas, el mar y todas esas cosas, prácticamente es nada. O sea, es un territorio muy, muy pequeño, Japón, y es toda una potencia. O sea, tampoco la potencia lo define el territorio, quiero decir, sino más bien el capital humano. ¿De qué nos sirve tener millones de ignorantes? Sino gente capacitada, tiene que ver mucho con eso. Pero además es verdad que copiamos nosotros, nuestra codificación civil, penal viene de España, viene de Francia, pero la Constitución y el sistema presidencialista lo tenemos de Estados Unidos. Entonces es verdad que ha habido una mezcla. ¿Por qué nos quedamos con... ¿Por qué encajó mejor Francia que Estados Unidos? Ahí estamos hablando ya de la cultura. Bueno, eso es mucho decir. Es decir, vamos a ver, yo creo que Francia estuvo de moda en la primera mitad del siglo XIX. Pero quedó el sistema. Bueno, quedó con muchos matices. Es decir, es que el federalismo es algo propio. He dicho que es algo propio, no es ni copia de Estados Unidos, es algo propio del territorio americano. Vuelvo a preguntarte. La forma federal... Pero igual no somos federales, y ningún país... menos Perú, que es un país claramente centralizado por su estructura histórica. Pero Argentina figura como un país federal, pero en los hechos no es federal. Bueno, porque es central, es más, te vas a ir a las provincias más pobres como San Juan, es pobrísimo, porque no administran sus recursos, aunque hay proyectos de avance y todo, pero no funciona. O sea, pero está escrito. ¿Pero por qué pasa eso? Porque a partir de 1860 se imponen unos gobernantes en Argentina, con Mitre, Sarmiento, etcétera, recentralizadores, que eran enemigos de los federalistas. No pudieron cambiar la Constitución, pero eran recentralizadores. Pero vienen los esencias de pueblo, por llamarlo de alguna manera, que no eran las copias europeas, pero sí, profundiza más todavía.
Víctor Paz acá profundiza más el centralismo. Caudillo. Perón es que, bueno, Perón no era contrario al federalismo. No, al contrario, pero nunca cambió la estructura pero federal. mantiene la estructura. Mantiene una estructura que la heredó. Él heredó esa estructura recentralizada, ¿no? Ok, pero no la movió. No profundizó en el federalismo, ciertamente. ¿No? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces estamos hablando de una cultura. Entonces ya, ¿por qué anida más Francia, en toda su extensión, encuentra un terreno fértil acá? Bueno, pues sí, pero yo eso lo critico. Yo el afrancesamiento, la impostura de copiar otros modelos, la critico. Aquí quiere el modelo propio, al modelo cultural, político, territorial propio, no hay propio, que se llama federalismo porque es el que viene de cómo nacieron... No hay propio, Ramón. Vamos a ver, nuestro compañero lo ha definido. ¿Cómo nació Santa Cruz en la vida histórica? Sí. Como una ciudad autónoma en un gran espacio. Santa Cruz probablemente con sus vecinos elegían el cabildo y tal. Es decir, es que esa es la estructura propia de esta cultura hispanoamericana. Que la norteamericana tiene afinidades en algunas cosas y en otras no. El elemento religioso y tal, pues distingue mucho una y otra cultura. Por lo que querés negar es lo siguiente, no sé. Y el afrancesamiento para mí es una impostura en este tema. Déjame que te pregunte esto. Hay otras modas francesas interesantes, pero esta político-territorial me parece nefasta para el subcontinente iberoamericano. Nefasta. Y vos fíjate que pasamos así acá, de esa concepción que había de los incas de acá, de donde era el inca el que mandaba. Después viene el rey, después el virrey y el adelantado. Pero en sí la población obedecía siempre a un capanga. Después viene la Revolución Francesa. Entonces, no había esa concepción de que la ley me gobierna a mí y no esta especie de rey que hasta el día de hoy hay, de especie de inca. Pero vamos a ver, déjame que vamos a ver un pequeño corte y volvemos enseguida. Ya estamos con ustedes. Sí, esto lo vamos a rebatir. Que tú que... ¿Quién le pone el piloto de a los programas? Bueno. Hola, que estamos en el aire, gracias. Estamos conversando acá acerca de lo que es el federalismo. En realidad es cuál es la capacidad de los pueblos que tienen para organizarse, para administrarse. Y siempre se bate el tema del federalismo y nunca se da. Y yo parto de que, o por lo menos una de las posturas, en una cultura no desarrollada para ser federal. Incluso el concepto de federalismo es importado como el unitario y no se lo entiende a ambos. Entonces, los países copiaron muchas cosas de Norteamérica, con una tendencia de respeto a las leyes, la autogestión, y también se trajeron todo casi completo los franceses. Entonces, ahí estamos. Pues ese es uno de los problemas del subcontinente. Un exceso de copia y una falta de autenticidad. Porque el federalismo no se importó. Quizás el nombre es un nombre de la época moderna, pero la estructura ya estaba aquí. Se ve en la guerra de los federales contra los unitarios en Argentina. Sí. Porque de repente hay tanto caudillo federal y predomina lo federal en 1820 sí, pero el concepto en Argentina. ¿Por qué? Porque es lo que había ahí, es lo propio. El concepto federal era norteamericano y ellos el concepto federal a su realidad le vino bien. Bien. El concepto federal era de una constitución federal como era la estadounidense, ¿no? Pero la idea esa de federal, de pacto entre territorios, pacto, foedus, federal viene de foedus, significa pacto entre distintas partes, ¿no? Es algo muy anterior aquí. Es decir, Artigas, por ejemplo, eran federalistas, pero porque se unían los territorios, las provincias autónomas. ¿Qué pasa? Que ya había una constitución federal, pues le hizo caso también a Artigas, pero vamos, no la copió. Es decir, adaptó, modernizó, actualizó lo que era esa filosofía política con la realidad propia del territorio. Sí. Tú has vivido en Argentina mucho tiempo. Es decir, Argentina, cada ciudad grande que se iba formando desde el siglo XVI acabó creando un espacio propio, que esas fueron las provincias. Y esas se unieron para crear la Federación Rioplatense, Argentina. Pues no es una cosa importada esa es la realidad propia del territorio. Sí es importado el concepto de la Constitución Federal, eso sí. Eso sí, es importado. Pero fíjate que cuando Rosas asume el poder federal, sí, no movió nada de federalismo. Fíjate vos eso. No. Rosas era el propugnador y el líder de los federales. Llega al poder, está por muchos años
Pero no era centralista, cada provincia vivía a su albedrío. Solamente las relaciones exteriores y militares son las que controlaba él. Bueno, pero no modifica la estructura central, al contrario, se declara dictador. No. Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, primero, él no era dictador. Es decir, él no era un dictador como dice luego la literatura centralista argentina posterior, como tú sabes, ¿no? Él era un ser que representaba muy bien lo que era Argentina en 1830, mucho mejor que un Rivadavia, que era un afrancesado importado de París. Pero la cuestión federal no la movió, la dejó. Lo que intento si era confederal, Argentina era confederal con Rosas. Sí, era una confederación de provincias. Sí. Ni siquiera era una federación propia. Todos los nombres que vos le pongas a eso, al final de cuentas, la estructura en sí se manejó siempre centralista. Entonces, ese es el mal que hacemos. Nosotros le ponemos nombres muy alegremente a todo. Bueno, pero en realidad no. Pero eso no es exactamente así. La Constitución de Rivadavia fue liquidada por Rosas, que era centralista, la de 1826, la anuló, la eliminó por completo. Sí. Y volvieron a la estructura anterior. O sea, y en 1860 se aprueba la Constitución Federal Argentina, sobre la que ya van a manipular los centralistas posteriores, efectivamente, como tú dices. Mira, pero la historia es la historia. No quisiera discutir sobre la condición argentina, pero lo que se ha visto es que se mantuvo la estructura, con cambios, con nombres, como ocurre en Brasil, como ocurre en Venezuela, que Venezuela también es federal. Y mira vos. Es federal, sí, pero Brasil es muy posteriormente, ¿eh? Sí. Es ya prácticamente con el siglo XIX. Pero lo que quizás convendría para ser más útil de lo que ustedes están diciendo para el programa y para la gente, los pueblos piden acá reyes, líderes. Entonces, ¿en dónde anida el federalismo? Que se tiene que manejar por la ley, porque tiene que decir, no, acá nos gobernó, no, acá piden líderes, vos lo ves hoy, vos lo ves campeándose por todo. Pero no piensas que pasa eso en todo el mundo ahora. No sé mal de mucho, no me interesa, estamos hablando de Sudamérica. Pero realmente la forma política propia de las naciones iberoamericanas es el federalismo presidencialista. Esa es la estructura propia política de las naciones iberoamericanas. Porque cada espacio tiene su estructura propia. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Argentina? Había caudillos provinciales federales, ¿no? Sí. Cada provincia el caudillaje está claramente internalizado por la población. Un jefe electo, a poder ser, claro, con unos poderes efectivos, pero con una estructura territorial federal que impide que esa centralidad del poder sea despótica, ¿no? Sube Rosa o sube Perón y vale más que las normas federales un grito o una orden de Perón hasta el día de hoy. Chau federalismo. Sí. Doctor, por favor, lo hemos traído para que nos colabore, doctor. No, es curioso en Bolivia que en Potosí hace 2 años o 3 años han pedido federalismo. ¿No? Sí, en Potosí, ojo. Y aparentemente el federalismo no le convendría a ciertos departamentos que tienen limitaciones económicas. ¿Por qué razón? Por un problema económico. ¿Será tan así eso? Sí, claro. Es que la economía te define todo, claro. Sí. Claro. Aunque todo es mejorar, un fondo de compensación, por ejemplo, puede ayudar a sentar el federalismo. Pero es curioso cómo Potosí ha pedido el federalismo, el dirigente cívico. Sí, pero es porque saben que no le dan al bolilla, pero que Santa Cruz diga que es federal, Alma Roncha. Pero no está mal que en un departamento como Potosí o que lo planteen de esa forma. Se diga eso, ¿no? Claro, por supuesto. Lo cual supone un avance, por lo menos en términos conceptuales. Sí. O sea que no es un tema. Es más, yo pronostico, yo creo que en algún momento vamos a llegar a ser federal. Estamos en un proceso de transición. Estamos saliendo, pues no hemos podido salir del famoso centralismo. Con este gobierno se ha vuelto mucho más centralista desde el punto de vista económico, maneja el 88% del presupuesto general de la nación, así es la cosa. Por eso es que no hay autonomía, lo decía Ramón. Es interesante, hubieron las elecciones, tenemos gobernador, pero no tenemos desarrollado unas competencias. ¿Y eso cómo le llama? ¿Ve que la estructura cultural, por más que vos lo escribás, no funciona? Se llama neocentralismo. Neocentralismo, el corte que hay ahora, este neocentralismo, se manifiesta en el desdibujamiento de la autonomía territorial vía control fiscal presupuestario. ¿No? Ustedes se están olvidando, vos vas a los brasileños, vos le podés demostrar que Lula, Brasil y todos,
que Lula ha robado y ha matado con todo lo que vos, o los robos grandísimos, el brasileño va y le pone y dice, este es nuestro Dios. Y vota igual. Y vota igual, Tipo Maduro. así vos le mostrés Pero hay un con, sector con papeles. No, un sector. No, yo creo que eso tampoco no es tan así, ¿no? Yo creo que Lula Si ahorita hay una elección, está amortizado no, políticamente. ya ¿no? no creo ¿No? tanto, ¿no? No creo tanto. Hay mucha facilidad en la comunicación, a la gente. El pueblo no es sonso, el pueblo no. Cuanto mayor nivel intelectual y económico de la población, más espíritu crítico se desarrolla y menos manipulación es posible. Claro. Unido a que hay una libertad de información No sé, no contrastada, coincido, Por ejemplo. no coincido con ustedes porque están dejando de lado o están dándole un valor menor a lo que es la estructura mental de los pueblos. Por ejemplo, Perón autorizó, en el gobierno de Perón se autorizó que el ejército intervenga y haga lo que quiera, pero sin embargo el peronismo gana y por más que vos le digas eso, no interesa. Gana los Kirchner, quien venga en su nombre, Menem, quien venga. Entonces, son dioses. Eso está en la estructura, pero también hay cambios, también hay alternativas. Ahora se ha cambiado en Argentina, por ejemplo, por el voto. Eso es lo que limita a la oligarquía, el poder del voto, del número, ¿no? En elecciones periódicas y auténticas. Es la única manera de moderar me parece que en el análisis de ustedes se debería de integrar eso para el bien, porque se puede escribir el federalismo en una constitución, como de hecho ya, pero si funciona o no, se largan más. Se largan más por una cuestión de apareció el líder, el Salvador, y él nos va a dar. No nos interesa si... Por eso el tema fiscal es fundamental, la realidad de la cuestión fiscal, el reparto de los ingresos entre los territorios y el Estado, ¿no? Es decir, esa es una cuestión, esa es la base del federalismo. Yo ya te discutí esa parte cultural bastante, y yo veo que eso es un poco inmune eso, pero a ver, ¿cuál es tu estructura para que seamos federal? ¿Cuál es tu aporte? Mi aporte es que es lo propio de este territorio. Lo propio es, ¿y eso qué significa? Que hay, incluso en Potosí, ya hay grupos federalistas, porque son territorios históricos consolidados grandes que quieren gestionar recursos propios. Bueno, Potosí tiene unos recursos minerales importantes, parece que de litio considerables, Claro. Y se puede vender la cosa como que gran parte de esos recursos se queden aquí, por ejemplo, ¿no? Es decir, la cuestión fiscal es la base del federalismo y de la autonomía territorial, ¿no? Por ejemplo, en España, los territorios autónomos, las autonomías, España es una nación compuesta de comunidades autónomas, pues tienen una capacidad de utilizar los recursos públicos, un porcentaje, prácticamente la mitad de lo que se ingresa, lo gestionan los gobiernos autonómicos. Yo creo que eso es lo que habría que ir aquí. De alguna manera se intentaba... Sí, la forma federal es eso, el federalismo fiscal, ¿no? Se intentaba imitar las autonomías españolas, de hecho todo el proceso autonómico de alguna manera se inspira en eso, ¿no es cierto? El problema es que, digamos, nos hemos quedado con la elección del gobernador y lamentablemente, ahí comparto, Oscar, tu crítica, no hemos avanzado mucho. Tenemos la autonomía, pero claro, no tenemos recursos, no tenemos... iniciativa, nos falta gente, líderes que puedan liderizar esto. Bueno, este es un gobierno también bastante fuerte que nos ha acorralado incluso el tema terrorismo. A mí me llama la atención, escuchando el lenguaje de ustedes, de los dos, que hacen referencia a la parte fiscal. Si no, no hay, es verdad. Claro. Es que la economía te define todo. La gestión de los recursos. Ya. Claro. ¿Qué hace? Pero no lo tienen en su Imagínate lenguaje. una gobernación de Santa Cruz gestionando la mitad de lo que se ingresa para vivienda, educación, infraestructuras, carreteras. Y aportamos el 40% al PIB. Y aportando un territorio que aporta el 40% del Producto Interior Bruto de la nación. Y el 70% de la seguridad alimentaria. ¿Qué tal? ¿Y cuánto gestiona? El 12%. No sé por qué no está en el lenguaje de ustedes, aunque sea de pasada, que fundamentalmente el federalismo, uno de sus valores es que administra justicia. Es que eso está implícito. No. En una estructura constitucional federal está implícito que haya una corte de justicia. Pero ustedes ponen estatal, acento ¿no? en lo fiscal, porque puede ser que se administre fiscalmente, pero la justicia puede ser manejada. El concepto de ley no está incluso, que para mí sería fundamental de entrada. Debería estar en el discurso. Cómo un gobierno federal tiene tuición, no total porque tiene que jugar con lo central, pero la administración de la justicia.
Claro, un Estado federado, por ejemplo, cruceño o potosino, porque aquí es indistinto, pues tendría que tener una Corte de Justicia estatal, una Asamblea Legislativa estatal, ¿no? No una gobernación estatal. No empezaste por ahí, será porque sos español, que probablemente, porque tenés la cultura iberoamericana. Sí, pero es que todo eso no es contrario a la cultura iberoamericana. La autonomía territorial está ya desde el siglo XVI, en aquellos que fundaron ciudades y sus vecinos elegían su cabildo y gestionaron un enorme territorio. Porque Iberoamérica es una sucesión de ciudades autónomas, es lo que ha sido históricamente. Por eso han habido tantas federaciones, desde México hasta Argentina. Incluso el primer estatuto que se proyectó en Santa Cruz era de corte federalista, porque ahí estaba establecido que se podía, el gobernador, bueno, había todo un procedimiento, pero que se elegían a las autoridades, incluso judiciales, se designaban a las autoridades judiciales. Pero claro, ese es el sistema federal, claro. El sistema federal finalmente es una confederación de estados independientes tienen autonomía económica, financiera y política. Una federación de estados, ¿no? Sí. Donde también haya un poder federal, claro, un gobierno federal, una Corte Suprema Federal, lógicamente, y una Asamblea Legislativa Federal, ¿no? Claro. No plurinacional, porque eso es otro tema del que deberíamos hablar, ¿eh? Ese es otro tema que es grave en toda esta idea cultural que estamos hablando, ¿no? Ese concepto. ¿Por dónde empezarías vos para transformar esto en federal? En la práctica, el que nos está viendo va a decir, bueno, ¿y qué? ¿Y cómo se empieza? Bueno, pues yo te voy a dar mi opinión al respecto, que la tengo algo madurada para el caso boliviano, que yo creo que lo conozco bastante bien. Lo he estudiado, estuve aquí durante el proceso constituyente. Yo creo que este proceso constituyente que empieza en 2007, más o menos, no está cerrado. No está cerrado, porque se cerró en falso, de un modo u otro. Se cerró en falso con unas... como tú sabes, no fundándose estrictamente la legalidad anterior, con muchas irregularidades. Se aprobó en un cuartel el texto. Se terminó concertando en el propio Parlamento. La aprobó un Parlamento, un poder constituido, aprobando una Constitución. Eso es enormemente irregular. Además no hubo un consenso. No tiene parangón que yo conozca en el ámbito civilizado, ¿no? Y luego se aprobó por unas mayorías exiguas. No fue una cuestión de consenso entre la mayoría de los bolivianos, fue de un sector frente al resto. Esas constituciones duran poco, la experiencia histórica así lo demuestra. La constitución tiene que estar consensuada, y partiendo de la base de que es un proceso constituyente no acabado o inacabado, se puede introducir desde la Asamblea Legislativa, se puede introducir un mecanismo de retomar el proceso constituyente, retomarlo y culminarlo en esta clave, en la clave territorial federal. Es decir, es una constitución que es un código, pues, es una constitución que tiene 400 y pico artículos, eso es inmanejable. Es decir, una constitución tiene que ser breve, clara, concisa y garantista. Y en el tema territorial, que es el que nos reúne aquí, la derivación de lo autonómico territorial hacia lo federal es una derivación lógica. Y es un paso muy corto, además. Una derivación lógica. Constitución asesorada por españoles también, entre otras cosas, esta constitución del MAS. Bueno, pues se introdujo por lo menos la autonomía, empezó a introducirse el concepto. Volvemos enseguida, estamos con usted. De acá. Hola, estamos en el aire ya. Muchas gracias por estar acá. Estamos conversando. Y mira, qué sé yo, estamos hablando de federalismo y a mí me parece que la estructura que huele mucho a iglesia en la mentalidad, en el sentido de que de Dios, los jefes son dioses, son semidioses. Llega a tal extremo que basta que una persona te atienda en una ventanilla para que ya vos tengas que hacer la venia y se sienta dueño de vidas y así. Eso es el estatismo, ¿no? Eso es la idea, el estatismo. Más que Dios, no metamos a Dios en esto. Es el estatismo, la idea del Estado es Dios, el Estado es Dios, ¿no? Entonces, aparece alguien y te dice, no, yo encarno tus necesidades, yo te llevo a la felicidad, chau federalismo, chau todo, y es dueño de vidas y haciendas. Entonces, a mí todos quisiéramos, y me gusta el federalismo, pero los desarrollos históricos de estas naciones van para otro lado. Entonces creo que también es bueno que entre en el análisis para tenerlo en cuenta, es decir,
cuando venga el federalismo, el que nos está viendo diga, vas a tener que obedecer a la ley, porque vas por ahí, porque el federal tiene que tener su corte propia, es decir, vas a tener que, tener que ser un hombre no de liderazgos mesiánicos, que es lo que nos gusta. Entonces, que te estropea, y eso yo estropeándolo, los aspectos. Andaba a ver si Chávez le iba a dar bolilla al federalismo venezolano. No. Claro, pero cuando un gobierno tiene tantos recursos concentrados, pero no pasa pues por entonces puede repartir, puede comprar. Puede comprar. Ese es el problema, que finalmente. Cuando aúna todos los recursos en su mano de una nación, esto ya da prebenda, reparte, compra. Ese es el problema. Si estuviera más descentralizado eso, yo creo que eso fomentaría la autonomía del propio sujeto, su autonomía vital, personal, su menor gana de depender de un maná del Estado que le llega, ¿no? Por todo eso el federalismo es una filosofía de vida, eso te voy a dar un es dato. Una filosofía de vida. ¿De dónde te lleves, por ejemplo? Tarija, por regalías del petróleo, del gas, sacaba, no sé si 4 o 5 veces más de lo que puede caer a Santa Cruz. Mucha plata. Y un país pequeño, un departamento pequeño. Mucha. Y lo saquearon todo. No tiene agua. La Paz no tiene agua. Tarija no tiene agua. Digo, entonces vos decís, con mala gestión, claro, con recursos, del dinero. Claro. Te das cuenta que el federalismo habría que trabajarlo mucho más, me parece muy bien, porque al final de cuentas vos tenés que ver entre la esencia y la existencia es lo que te va a determinar la conducta de un pueblo. Y al final de cuentas, lo que vos juzgás y la existencia es lo que te permite tener una ética. Y si vos, una ética personal, ¿no? Personal, de pueblo, de razón. Pero de aquí ser. Ya hemos convenido que lo natural de los iberoamericanos sería una estructura federal que ha sido deformada, sobre todo en el 19, por regímenes hipercentralizadores. Ha sido pervertida. Ha sido pervertida. Por eso no es una cosa meramente copiada, es algo propio que puede desarrollarse y realmente prosperar. Llámalo federal o como lo quieras llamar. Es decir, federal es porque se utilizó ese término en la Constitución norteamericana de 1787. Decidió llamarse federal a esa estructura, ¿no? Pero es algo que ya está ínsito, es propio también de Bolivia, del ámbito iberoamericano. A mí me parece que, por ejemplo, los norteamericanos no se ampararon para hacer el país en su esencia. Ellos magnificaron su existencia. ¿Cómo vamos a existir aquí? Y va a ser con este tipo de leyes y esta forma. Me parece que acá, ¿qué es lo que el San Benito de estos pueblos es? Nosotros fuimos, buscan una esencia de 1000, 2000 años, 3000 años, la esencia indígena y todo lo demás, cuando la existencia que ellos tienen en ¿Pero quién dice esas cosas? Un argentino no creo que diga esas cosas. Sí, vamos a ver, es que todo eso es la mitificación de un pasado ilusorio, ¿no? Es decir, vamos a ver, todo eso está muy bien como literatura, como historia precolombina. Vamos a hablar de la realidad. Siglo XXI. Vamos a hablar de la realidad, vamos a ver, por eso lo del Estado plurinacional, esa deformación. Vos sabés que por muy poca cosa no se nombró un rey al estilo en la Argentina cuando se debatía si iba a ser federal unitario o iba a ser realmente una especie de ducado. Se barajó la posibilidad de crear un rey. Los centralistas fueron, no los federales. ¿Te das cuenta? Fueron los centralistas, ¿Te das cuenta que el ambiente gira en las clases bajas como en las clases altas, económicamente o intelectualmente, esta especie de reinado, de obediencia, que les ha impedido de hacer leyes, pese a que se han copiado, para un federal, teniendo, como vos decís, ciudades que han vivido aisladas durante mucho tiempo. O ciudades autónomas. Autónomas, San Juan, Catamarca. Pero la mayoría, cuyos vecinos elegían al cabildo y tenían una autonomía de gestión de recursos. Claro, obedecían a un virrey, claro, era cuestión político-militar y de orden, claro, alguien se dedicaba a ello. Pero que hasta tenían milicia propia las ciudades, tenían hasta ejército propio. La milicia cruceña, por ejemplo, ya que estamos en Santa Cruz, actuó durante más de 2 siglos y medio, dependiendo de su cabildo. O sea, es decir, aquí sí existe esa estructura que ha sido dañada por el centralismo decimonónico. Ese es el daño que ha hecho ese centralismo decimonónico de estructura importada, revolucionaria, afrancesada, jacobina, ha hecho un daño enorme. ¿Cómo se hace? Fíjate vos que acá decían, es una barbaridad. Ese estatuto cruceño es federal, o sea, como una cosa
Negativa. como haber insultado a Dios, más o menos. Sí. Pero eso quién lo decía. Pero también te encontrás La con mentalidad. gente de No, es verdad, hay gente de acá que no ha cambiado el chip de la cabeza. Hay gente cruceña de acá que sigue pensando que sigue como pensando de la misma centralismo. manera. Claro. Y lo mismo en Son muchas Panamá, décadas de centralismo, ¿no? lo mismo en Panamá, Sí, no, Brasil, o sea, la estructura de que yo no soy independiente, que alguien me tiene que gobernar hasta en mi vida privada, es normal. La necesidad de una Entonces, posición. vos cuando, o sea, no pasa por una cuestión jurídica del federalismo. Hay que tener en cuenta el espíritu de ese pueblo. Che, me hace enseñar que nos vamos, che. Gracias, Ramón. Ya. Conversar en otro momento. Muy amable. Gracias. Muchas por estar acá. gracias por tu invitación y continuaremos, ¿no? Gracias, doctor. Está abierto el debate y está abierto el el desafío. Porque para- también determinadas ideologías han promovido ese estatismo Claro, este no, último siglo. Eso, No nos olvidemos de eso eso, es. ¿eh? Pero yo Así creo es. que mientras más centralistas seamos, más posibilidad tiene el federalismo. Che, yo a vos te agradezco por estar con nosotros. Te mando un beso enorme. Pasarla bien. Hasta la semana que viene. Chau, chau.